Bueno, vamos a comenzar. Le damos la bienvenida a todos los asistentes a nuestra lectura de seminario. El día de hoy va a presentarnos el querido colega Andrés Penagos, pero vamos a presentarles las actividades del Foro Pereira para que las recordemos y las tengan en cuenta. Bueno, tenemos este espacio que es el de lectura de seminario en el que estamos hoy, tercer y primer jueves de cada mes. Eh, Aquí el día de hoy va a presentar, como les decía, Andrés Penagos, la lección que se llama La feroz ignorancia de Yahvé, que es del 8 de abril de 1970. Adelante. Este es el seminario que lleva a cabo Ricardo Rojas, que es el seminario declarado en relación al seminario 20. Se llama aún más. Va a ser trabajada la lección 3 del 19 de diciembre de 1972. En esta parte eh, que se llama Jacobson, y se va a trabajar sobre lingüística y lingüistería, el amor y los cambios de discurso, el significante y su función. Y esta actividad va a ser en marzo 14, es la actividad de los segundos jueves del mes. Va a haber esta presentación muy pronto, también están invitados, es muy importante. Es la presentación de un libro de Beatriz Maya, que es miembro de nuestro foro y del Foro Medellín. Y este libro que ella sacó es sobre el padre y su incidencia en la clínica. Entonces va a estar muy interesante. Es el 15 de marzo a las 6 de la tarde de Colombia. Y hacia el colegio clínico estamos trabajando el tema de la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis. Vamos para para el segundo encuentro, que es en abril 25. Va a presentar John James Gómez, y el tema que va a trabajar es trabajar con el inconsciente, no es solo trabajar con el yo. Y en el ciclo de psicoanálisis y escritura, que ya lleva un tiempo eh, formalizado y presentando distintas actividades, en abril 13 tenemos como invitada a Belén del Rocío Moreno, que es psicoanalista, fundadora de Analítica, Asociación de Psicoanálisis de Bogotá, y la conferencia se llama Butes, la música de un marino marginal. Y también tenemos en abril 13, en este mismo ciclo de psicoanálisis y escritura, eh, esta actividad que les digo. Luego en junio primero, Bruno Geneste, que es AM de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo de la Academia de Francia. Y en septiembre 13 y 14 va a estar como invitado Antonio Quineto. Entonces todas estas actividades están cordialmente invitados, es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, sin más, entonces, Andrés, pues bienvenido, muchísimas gracias. Por el espacio inicialmente. Lo que voy a presentar hoy pues tiene que ver con la lección del seminario de la feroz ignorancia de Yahvé y pues algunos otros elementos que digamos allí se mencionan o que de repente la lectura me suscitó y que pues también traje un poco como para ponerlo sobre la mesa y si hay que volver en la discusión sobre ello, pues creo que ese es el objetivo justamente de traerlo. Y bueno, voy a entonces a proyectar un texto, vamos a ver si lo puedo hacer.
para que puedan ir siguiendo entonces la lectura. Bueno, entonces compartir pantalla. ¿Ahí lo ven? Sí, Andrés, ahí ya sé. Listo. Entonces empiezo. La feroz ignorancia de Yahvé. Esta lección se desarrolla con una dinámica distinta respecto de las precedentes. Previamente, Lacan mencionó su interés por revisar un libro, Moisés y su significación en la historia de la religión judío-israelita, de Ernest Selin, puesto que a su vez fue referenciado por Freud como una de las fuentes de sus argumentos para concluir en Moisés y la religión monoteísta que Moisés fue asesinado. Dada la dificultad en francés y también en español, debo confesar, Lacan invita al profesor André Caquot a que comente algunos apartados de Selin que le vienen como anillo al dedo a Freud, comentar la conclusión a la que arriba. Aunque dicho sea de paso, Caquot considera que el texto en cuestión es falso, pero claro y riguroso. Selin pensaba inicialmente que la tradición sobre la muerte violenta de Moisés fue censurada por los historiadores que pertenecían al medio de los sacerdotes. Independientemente de ello, de acuerdo con Caquot, Selin consideraba a Moisés el fundador de la religión de Israel, el autor de los mandamientos, el autor de la predicación moral que los grandes profetas no habrían hecho más que proseguir. Antes de continuar, es importante que demos un paso por uno de los pasajes en cuestión de la Biblia, a ir fijando algunos elementos más adelante. El pasaje es número 25, lo traje completo. Moraba Israel en Sirim, más adelante también va a aparecer como Shirim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, otra de las traducciones es Belfegor, y el furor de Yahvé se encendió contra Israel. Y Yahvé dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahvé delante del sol. Señalo la palabra sol porque algo de la argumentación de Moisés también resuena quizás acá. Y el ardor de la ira de Yahvé se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Yahvé habló a Moisés diciendo, Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por Andrés, tanto, disculpa, ¿puedes ir un poquito más despacio? sí, claro que sí. Gracias. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Eh, el varón que fue muerto con la Madianita, el nombre del varón que fue muerto con la Madianita era Simri. Señalo también ese nombre porque más adelante volveremos a él también. Hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer Madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Yahvé habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas, heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que ellos os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Hasta ahí número 25. La interpretación de Selim, una parte pues, de ella. De acuerdo con Capot, la interpretación de Selin apunta que el israelita muerto era Moisés, Simri en el pasaje, de quien se sabía que tenía una mujer moabita, Séfora, Cosbi en el pasaje. Esto también lo señala, creo que Selin, y es que Cosbi está construido como sobre la raíz significante de la palabra mentir. Esto puede ser también como importante quizás. Y que su muerte fue un sacrificio expiatorio, la de Moisés, para que cesara la plaga.
¿Qué muerte, sino la suya, pudo liberar al pueblo de una plaga tan espantosa y así salvarlo? Desobedecieron la orden y ejecutaron a Moisés. Serio. Dentro de las interpretaciones posibles al texto, jugando con algunas letras, en una corrección aportada por Ombraid, que interpreta de Oseas un fragmento que por traducción literal sería, y la masacre extraviados la han profundizado. Lo interpreta del siguiente modo. Ellos han profundizado la fosa de Shirim, o Sirim en el pasaje, pues. Lugar donde acontecen narrados en número 25. De maneras análogas procede con otros pasajes hasta obtener otras interpretaciones que le permiten concluir que Moisés habría sido muerto por los suyos como una víctima expiatoria a consecuencia del pecado colectivo de Baal Peor. Esto digamos, lo dice el señor Cacuot en la parte complementaria que hay del seminario, en la parte final. Cacuot comenta que Selin se retractó de varias de sus interpretaciones, aunque no fue el único autor que había sugerido tal conclusión, la de la muerte violenta de Moisés. Gould había arribado allí un siglo y medio antes. Bueno, el Midrash, exégesis bíblica judaica, método usado a la hora de interpretar, un dicho, a la hora de interpretar a Lacan como una relación con lo escrito sometida a ciertas leyes, puesto que se trata para Lacan de situarse en el intervalo de cierta relación entre lo escrito y una intervención hablada que se refiere a él y que en él apoya lo escrito. Es vivir con referencia a un texto. Y el psicoanálisis nació bajo la influencia de esta tradición. Para Lacan, la técnica analítica, el análisis, puede entenderse como un juego de interpretación. Cuestiona si realmente haya conflicto de interpretaciones. Al parecer, como máximo, las interpretaciones se completan, juegan con la referencia, es decir, con lo escrito. El caso en falso, la interpretación en falso, puede producir la caída de lo falso, quiero decir, de su contrario, de lo verdadero. Puede descansar, digamos, esta interpretación falsa. Bueno, dadas estas influencias en el origen del psicoanálisis, Lacan se pregunta cómo, por qué tuvo necesidad Freud de Moisés, lo que enlaza justamente con la pregunta trabajada por Selin. Era Moisés, y también tuvo que presentarnos Selin a un Moisés asesinado, es en calidad de que debe ser asesinado, se pregunta también. Por otra parte, contrapone como alternativa de solución a considerar que Yahvé era, por cierto, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el pensar que esta tradición pudo reconstruirse retroactivamente por el fundador de la religión, Moisés, al pie del Oreb o Sinaí, o más exactamente en el mismo Oreb, habría recibido, observen esto, señala Lacan, escritas las tablas de la ley. Entonces Moisés, la religión con esta escritura. De cierto modo, la religión monoteísta, pues en este caso, de cierto modo, esto es lo que trata de reconstruir Freud en Moisés y la religión monoteísta. Obviamente, un segundito. Previamente, Lacan había distinguido el saber mítico del saber matemático, puesto que en este último, por ejemplo, A se representa a sí misma sin necesidad de un recurso mítico que establezca sus relaciones. En este sentido, la matemática representa el saber del amo, en tanto está constituido en base a leyes distintas del saber mítico. Luego agrega que esta forma de saber sirve para reprimir lo que habita en el saber mítico, lo que solo deja como posibilidad de acceso al saber las especies del inconsciente, es decir, ruinas de ese saber bajo la forma de un saber disjunto. Un poco más adelante insistirá la antropología estructural de Levi-Strauss que la verdad solo se sostiene en un medio decir. Esto último justifica nuestro siguiente paso, que es Moisés y la religión monoteísta, un par de apartados que traje aquí de libro. Este ensayo, Freud emprende una comparación entre la religión judía, fundada alrededor de 1350 a.C., previa a su plasmación última por el sacerdocio judío, 800 años más tarde, y la religión de Atón. Él está comparando esta religión judía con la religión de Atón. Freud aclara que parte de verosimilitudes psicológicas, sin prueba objetiva. Considera que ninguna verosimilitud resguarda del error. El mito puede ser verosímil, es decir, tener apariencia de verdad, algo de
ficción, dando cuenta de una cuestión estructural. Funciona como medio decir. Lo verosímil no es necesariamente lo verdadero. La verdad no es necesariamente verosímil. Esto es Freud también allí. No es necesariamente evidente. Un poco también trayendo a colación algo que aparece en el atolondrado que recordé, y es que allí la verdad aparece como eh, subterránea, bajo tierra, pues. Así, hace eco nuevamente el interés del presente capítulo del seminario, dar un paso del mito a la estructura. Bueno, a la que Amenhotep es una religión a los egipcios basada en un monoteísmo riguroso, lo que al parecer tuvo como efecto el surgimiento de la intolerancia religiosa. El punto de inflexión para Freud está en la incorporación de la exclusividad en la fe. Eh, Hasta ese punto, pues, no había conflicto respecto del hecho de que hubiera dioses para cada cosa y que esto eh, no implicaba como de ninguna manera una exclusividad, pues a pesar de que había incluso jerarquías. Para Freud, esta tendencia a un Dios universal, en este caso Dios solar, que en el pasaje también había algo de la mención del sol que me parecía interesante, se derivó del imperialismo y no al contrario. Dicho sea de paso, en la religión judía no pervivió el culto solar. La religión de Atón, promovida por Akenatón, hijo de Amenhotep III, implicaba la exclusión de todo lo mágico, mítico y ensalmador, así como de toda figurabilidad, además de un olvido total de Osiris, dios de la muerte. La creencia en la vida después de la muerte no se opone al monoteísmo para Freud, por lo que la religión judía mosaica por el rechazo de la vida después de la muerte del culto religioso de Atón promovido. Dice que defenderá Freud en el primer ensayo será que Moisés era egipcio y solo que habría hecho judío. Los argumentos con los que respalda derivan del nombre que considera egipcio y de la saga del abandono relacionada con los héroes, de los que también trata de captar la trama estructural. Digamos, él piensa como un listado, pues como eh, de constantes que aparecen en los mitos respecto de los héroes y que de alguna manera también había reflejado en Moisés. Freud contrapone la religión mosaica a la religión egipcia. La derivada de Moisés, no, digamos a la religión egipcia popular, a la más generalizada, no necesariamente a la promovida por Akenatón. La derivada de Moisés no es figurativa, Andrés, perdón. ¿sí? Tienes que hablar más despacio y no mover tanto la cabeza porque como tienes el micrófono del computador, se deja de escuchar en ciertos momentos por tanto movimiento. Ok, listo. Entonces voy a acercarme un poco más también entonces. Vuelvo entonces a leer este párrafo. La tesis que defenderá en el primer ensayo será que Moisés era egipcio y solo posteriormente habría hecho judío. Los argumentos con los que respalda esta tesis derivan del nombre que considera egipcio y de la saga del abandono relacionada con los héroes, de los que también trata de captar la trama estructural. Esto es lo que les comentaba, que digamos en Moisés y la religión monoteísta también recoge algo como de este asunto estructural, como de la trama de los mitos respecto de los héroes, como dificultades alrededor del nacimiento, una amenaza pues como de muerte, bueno, una venganza posterior. Freud contrapone la religión mosaica a la religión egipcia. La derivada de Moisés no es figurativa, es prohibitiva y constituye una renuncia a la inmortalidad, mientras que la egipcia es mágica, corporizadora, desmiente la muerte, es decir, cree en la existencia del más allá. Osiris es de las divinidades más importantes, aunque se conservaron algunos rasgos de la anterior. Por ejemplo, Moisés impuso la costumbre de la circuncisión a la religión judía, tradición originaria de Egipto. Al parecer, aquello que posibilitó tal transición fue, entre otras cosas, que Moisés era un egipcio noble, un alto funcionario, en ese entonces un príncipe, podía ser gobernador, militar y sacerdote al mismo tiempo. Así las cosas, la disposición que Moisés transmite al pueblo elegido por él mismo, de acuerdo con Selin, es algo así como existe un solo Dios, no era ninguna otra divinidad, al cual no representamos en imágenes, que ha salvado a Israel de Egipto y que exige la entrega total del corazón, el amor y la obediencia a sus requerimientos éticos con respecto al prójimo. Accionarse
porque la fe en la existencia del más allá se combinó también con la religión monoteísta. En este sentido, Freud considera que Moisés no transmitió la religión egipcia en sí, sino una religión egipcia. Freud destaca que el judaísmo promovido por Moisés es, a grandes rasgos, una transición hacia lo espiritual en detrimento de la sensualidad o lo sensible. Lo anterior implica una renuncia de lo pulsional con sus consecuencias necesarias en lo psicológico. Freud considera del lado del primitivismo las expresiones religiosas politeístas que exhibían altos grados de totemismo. Por el contrario, considera como elevadas aquellas que tienen cada vez más, me disculpan ahí la rata, a una abstracción sublime como en el monoteísmo. Para el presente caso, algunas muestras de ello, ¿cierto? La impronunciabilidad del nombre de Dios, su irrepresentabilidad y la imposibilidad de figurarlo de alguna manera. Ahora bien, el razonamiento que está construyendo Freud hasta este punto puede organizarse del siguiente modo. Moisés era egipcio y Moisés transmitió a los judíos su propia religión egipcia, entonces la religión que transmitió Moisés fue la promovida por Akenatón. Igual sigue sorprendiendo que ahí se haya combinado el tema mm, de la creencia en el más allá. Si de alguna manera esta religión mosaica incluía también este punto pues, de la religión promovida por Akenatón. Bueno, eh, además, agrega este razonamiento que el monoteísmo judío depende de aquel episodio monoteísta de la historia de Egipto. Así las cosas, la religión mosaica egipcia, por oposición a la popular, sería parte, la muerte de Moisés tuvo que suceder antes por María en el pueblo de Israel bajo la religión nueva común a todas las estirpes, la que conformaría en el pueblo de Israel bajo una religión nueva común a todas las estirpes, la de Yahvé. Esto dio paso a una especie de sincretismo del culto de Yahvé y culto egipcio. La incorporación de Yahvé como divinidad al Éxodo ocurriría después, conservando algunos rasgos de la volcánica de la que toma su nombre. La columna de humo, columna de fuego. Lo que sucedió en Kadesh, el lugar donde la nueva religión, una solución de compromiso en que es inequívoca la participación de la estirpe de Moisés. En este sentido, se utiliza la figura de Moisés en lugar de los sacerdotes madianitas en el monte Sinaí y Horeb por resarcimiento a su figura, dado su liderazgo durante el Éxodo. No obstante, entre lo que denomina el sepultamiento de Moisés, sepultamiento que además es una palabra que él va a utilizar también respecto del complejo de Edipo, es la misma palabra. Y la fundación religiosa de Qadesh transcurren entre lo que se denomina el sepultamiento de Moisés y la fundación religiosa de Qadesh, transcurren al menos 2 generaciones, un siglo, y allí Freud ubica un periodo de latencia, que también pues, va a ser retomado un poco más adelante dentro de sus razonamientos. Por lo que conjetura cierta fusión con un segundo Moisés, el fundador de la religión, un yerno del madianita Yetro, del que no se sabe nada personal, puesto que está oscurecido por el otro, el Moisés egipcio. Freud concluye que el Moisés egipcio nunca escuchó nada de Yahvé y el Moisés madianita nunca estuvo en Egipto, ni supo nada de Atón. Ahora bien, ya era desastroso de Fetelin para la joven religión el no haber podido soportar la prueba de su primer reencuentro con la religión natural de Canaán e incluso haber sucumbido. Esto fue peor aún, el desembarazarse definitivamente del fundador de la religión y de sus molestas exhortaciones. En este orden de ideas, Yahvé es un intento por borrar las huellas de las religiones anteriores, lo que implicó una dificultad con los neoegipcios, así llama Freud a estos judíos que siguieron a Moisés. Su éxodo, digamos que eso también fue una dificultad, la historia de su éxodo,
su costumbre de la circuncisión, que como vimos más arriba, también era heredada de Egipto, y pues la figura de Moisés. Para Freud, aunque el acontecimiento es importante, lo es más importante la acción mismo. Por ello, llama la atención sobre lo que opera en este punto, una desfiguración, dislocación, enstellung es la palabra que puntual, considerando que más difícil que cometer un asesinato o alterar un texto es borrar las huellas de este proceder. Lo sofocado y desmentido retorna de manera incesante. Yahvé, que originariamente era un dios volcánico arábigo, un demonio ominoso, sediento de sangre, que ronda por las noches y teme a la luz del día, bajo esta desfiguración, admite haber sido Dios de los padres primordiales del pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, solo que no bajo este nombre y tampoco dice bajo cuál. Considera también como un intento de borradura y una imprecisión considerar que desde Abraham la circuncisión sería un signo distintivo de la alianza, puesto que en ese caso los egipcios habrían sido reconocidos como parte de esa alianza, de tal. A pesar de esta desfiguración, para Freud, el principal logro de los sacerdotes fue desarrollar el ritual y velar por él, guardar además las escrituras sagradas y elaborarlas siguiendo sus propósitos. Simultáneamente, cautivados por el Moisés egipcio, los profetas hicieron resurgir el imperativo de una vida en verdad y justicia, el Ma'at, cuestionando el ritual y el sacrificio. Circuncisión, aún cabría agregar que, de acuerdo con Freud, es el sustituto simbólico de la castración que el padre primordial fulminó sobre sus hijos varones desde su total plenipotencia, y quien así recibía ese símbolo mostraba estar dispuesto a someterse a la voluntad del padre, aunque éste le impusiese el más doloroso de los sacrificios. Ahora bien, por un lado, Freud señala que históricamente ha sido común que un pueblo adopte otro dios, como en el caso del relevo de las deidades maternas. Sobre esto, dicho de paso, la vuelta de la madre al padre define además una sensualidad, o sea, un proceso de la cultura, pues la maternidad es demostrada por el testimonio de los sentidos, mientras que la paternidad es un supuesto edificado sobre un razonamiento y sobre una premisa. Una anomalía que un dios se busque a otro pueblo, comenta también Freud. Alternativa de solución. Moisés había descendido hasta los judíos, era su pueblo elegido. Digamos que así es como se justificaría pues este hecho de que un pueblo, de que un dios se busque a otro pueblo. Además, el fusionar el Moisés egipcio con el sacerdote madianita permitía la desmentida del asesinato anterior. Y las cosas, lo que el Moisés egipcio es la idea de una deidad única, abarcadora, disculpen ahí también la rata, del universo entero, que a todos ama y es omnipotente, enemiga de todo ceremonial y todo ensalmo. Ella fija a los hombres como meta suprema una vida en verdad y en justicia. Y nuevamente el mapa ahí aparece. Pese a su asesinato, quedó la tradición, lo que al parecer hizo que la religión de Yahvé involucionara, de cierto modo, hasta la concordancia con la religión de Moisés, contenido con gravitaciones de destino, comenta Freud. Es interesante la razón que Freud insistir sobre esta articulación, sobre la que confiesa no estar seguro por momentos o no querer que saliera a luz por motivos que podríamos calificar de sociológicos, por razones que podríamos calificar de sociológicas. La ocupación nazi, el temor a la prohibición de la práctica del psicoanálisis en Austria, también comenta pues en el Moisés y la religión monoteísta, y la persecución de la Iglesia Católica, que hasta entonces lo había protegido, es otra cosa que teme Freud allí. Segunda, de Moisés y la religión monoteísta, dice: no he puesto en duda que los fenómenos religiosos solo son comprensibles según el modelo de síntomas neuróticos del individuo, con los que hemos llegado a familiarizarnos, unos retornos de procesos sobrevenidos en el acontecer histórico primordial de la familia humana, procesos sustantivos, olvidados de antiguo, y que tales retornos deben a este origen justamente su carácter compulsivo y por tanto
ejercen efecto sobre los seres humanos en virtud de su peso, en verdad, en virtud de su peso en verdad histórico-vivencial. Pues. Freud, la coincidencia entre el individuo y la masa sobre este punto es casi perfecta. También en las masas se conserva la impresión, impronta del pasado en unas huellas némicas inconscientes, aunque nunca habla de inconsciente colectivo. Así las cosas, considera en cuanto a Moisés, lo que se observa son los rasgos esenciales de una neurosis, el retorno de lo reprimido, junto con los efectos inmediatos del trauma y el fenómeno de la latencia. Adicionalmente, secuelas de estos procesos parecidas a síntomas en relación con la masa son los fenómenos religiosos. Ahora bien, bisagra posible entre Freud y Lacan a partir de algo enunciado también en el Moisés. Los traumas a los que Freud se refiere corresponden a la temprana infancia, en particular las impresiones del periodo en que se inicia la capacidad del lenguaje. Se destacan como de particular interés. Podemos aventurar la conjetura de que la transmisión de estas huellas némicas de un pasado no se da en otro punto ni bajo otras circunstancias que en esta receptividad a la que estamos expuestos en el desarrollo de la capacidad del lenguaje. A través del lenguaje, muy interesante, se refiere es el de la omnipotencia de los pensamientos. Esto lo desarrolla pues en Totem y Tabú, como en el pensamiento mágico, puesto que la razón que encuentra allí no sería más que el orgullo de la humanidad por el desarrollo del lenguaje, es decir, la omnipotencia de los pensamientos, esta capacidad que se le atribuye pues al pensamiento, es solo fruto del orgullo de la humanidad por el desarrollo del lenguaje. Por otro lado, Freud agrega que, como la experiencia enseña, que entre los individuos de la especie humana persisten eh, disculpen, existen diferencias en este aspecto, la herencia arcaica incluye estas diferencias. De este modo, considera en primer término la universalidad del símbolo, del simbolismo del lenguaje, es decir, la subrogación simbólica de un asunto por otro, lo que considera natural en todos los niños, y probablemente sea natural en todos los seres hablantes. Entonces, esa herencia arcaica que se traduce en unas fantasías primordiales se circunscribe en el orden de los efectos del lenguaje. Esto es para Freud lo que vendría a ocupar el lugar de lo que en otras especies animales sería el instinto. Dada la pérdida del instinto, viene a ocupar de alguna manera el lugar. Una vez planteado este razonamiento, concluye que los seres humanos han sabido siempre, de aquella particular manera, que antaño poseyeron un padre primordial y lo mataron. Ahora bien, ¿cómo ingresaría un acontecimiento particular al registro de las fantasías primordiales? ¿Cómo se desencadena nuevamente como compulsión? La respuesta que Freud sugiere es, cuando el sujeto tuvo suficiente importancia o se repitió con frecuencia o ambas cosas, en el caso del parricidio, para Freud ambas condiciones se cumplen. Cabe precisar que para Freud es indispensable el punto de lo que se hereda de la historia, puesto que el carácter compulsivo que corresponde a los fenómenos religiosos no podría explicarse en una tradición que dependa solo de su comunicación. Ahí considera cierta heredabilidad, previa represión que genera distintos efectos emergentes como retorno de lo reprimido. Para Freud, el pueblo judío se considera el pueblo elegido por Dios y Moisés refuerza esta idea. En este sentido, Moisés en el lugar del gran hombre crea a los judíos. El gran hombre es parte de lo que considera causalidad, de lo que Freud considera causalidad constitutiva e implica la conjunción de cierta personalidad junto con una poderosa idea. Adicionalmente, otro factor constitucional parece facilitar tal escenario. La masa necesita una figura de autoridad que admirar, ante la cual inclinarse, por quien ser gobernado y, llegado el caso, hasta maltratado. Esto también es de el Moisés y la religión monoteísta.
Esto es para Freud un retorno del anhelo del padre, y esto sería el fundamento de toda religión. Tanto el arrojo del padre como su potencia son susceptibles de admiración y temor. Vemos en el relato mítico de Moisés un paso del padre de la horda al padre de la masa, a Dios Padre. Salta que los dioses antiguos eran abandonados y no cumplían sus promesas. Freud resalta que los dioses antiguos eran abandonados y no cumplían sus promesas, al igual que eran depuestos y ejecutados los reyes. De ahí que se pregunte por qué la fe de los judíos, pese a su falta de garantía. En este sentido, ¿qué? Y lo cito pues en extenso aquí. La religión de Moisés tuvo este efecto porque hizo participar al pueblo de la gran necesidad de nueva representación de Dios. Segundo, aseveraba que este pueblo había sido elegido por ese gran Dios y estaba destinado a recibir las pruebas de su favor particular. Y tercero, a progresar en la espiritualidad. Hasta significativo, inauguró además el camino hacia la alta estima por el trabajo intelectual y hacia ulteriores renuncias de lo pulsional. De lo anterior, parece surgir como consecuencia un aire de superioridad aunado a la espiritualidad en comparación a la sensualidad. Esta espiritualidad, conservada en la escritura judía, privilegió la actividad espiritual sobre la corporal, en contraste con los griegos, que de alguna manera, aunque también rechazan un poco este asunto del cuerpo, sí recogen un poco una pedagogía respecto como del cuerpo. Ahora, esta renuncia a lo pulsional, el yo la siente como reconocimiento del super yo, como liberación y satisfacción narcisista, y sus reproches como remordimiento de la conciencia moral. En este punto, Freud pasa de la relación del gran hombre con Moisés a la relación de este con el super yo. Así, la renuncia a lo pulsional es una manera, es una apuesta por ser más amado por él, por el super yo, por el gran hombre, en fin. En síntesis, o por Moisés, en síntesis, Dios como sustancia ética es en sí mismo limitación de lo pulsional, es renuncia, pues. Desde Freud, la renuncia de lo pulsional está asociada a un padre con el poder. También define lo prohibido y lo permitido. Luego, la autoridad sustituye y prolonga al padre. En este sentido, agrega cite de un Dios como creador del universo, autoridad de la estirpe y tutelador personal. Este Dios tiene su lugar para los padres difuntos, no los padres de familia como tal, sino los padres de la estirpe, de quienes la tradición todavía sabe decir algo. Adicionalmente, observar con Freud un paso de la renuncia de lo pulsional a la restricción marcada de la libertad sexual. Sin embargo, ya en el totemismo, en el mandato de exogamia, la prohibición sobre el tótem, la propuesta de fraternidad, igualdad para evitar la rivalidad, el establecimiento de límites o derechos, son claras muestras todas estas de la renuncia de lo pulsional. De este modo, el mandamiento de la exogamia, cuya expresión negativa es el horror al incesto, responde a la voluntad del Padre y la prolonga tras la eliminación de él. No hay acceso al goce luego del asesinato, sino prohibición de este. Este orden de ideas, Freud, monoteísmo, es el retorno de lo reprimido de la figura de Moisés. De igual modo, el monoteísmo sería la restauración del imperio del Padre de la horda primordial. Dado que en el marco de la religión de Moisés no había sitio alguno para la expresión directa del odio parricida, esto derivó en un retorno de lo reprimido, hostilidad hacia el Padre admirado y temido. Adicionalmente, este retorno se manifiesta como conciencia de culpa, mala conciencia moral de haber pecado contra Dios y no dejar de pecar. Y además, merecimiento del castigo, que Freud también allí comenta algo muy interesante en relación a la neurosis objetiva y este punto del merecimiento del castigo. Otro sería el camino recorrido por el cristianismo.
pecado original, por el sacrificio, se convirtieron en los pilares que sustentaron la nueva religión fundada por Pablo. Esta nueva religión se caracterizó por el rechazo de la anterior. Así las cosas, la posición de Pablo frente a la religión judía sería, no quieren tener por cierto que ellos han dado muerte a Dios, mientras que nosotros lo admitimos y hemos sido purificados de esa culpa. Sin embargo, y esto es lo que se conserva también, surgido de una religión del Padre, el cristianismo, ¿no? Una religión del Hijo, no ha escapado a la fatalidad de tener que eliminar al Padre. Bueno, hasta ahí, ¿cómo va el ritmo de la lectura? Voy muy rápido todavía. Un poquito, pero Ya más despacio. ujú. Bueno, voy a frenar un poco más. Oseas y la metáfora conyugal. En Oseas se nos dice que el pueblo de Yahvé se había prostituido irremisiblemente. De acuerdo con Lacan, lo que descubre el discurso del amo es que no hay relación sexual. De ahí que considere que el pueblo elegido se encontraba sumergido en un lugar donde eso era distinto, donde había relaciones sexuales, por lo que sugiere que quizás esto es lo que considera Yahvé prostitución. Lacan llama la atención sobre el tono de Oseas, a saber, un furor invectivo, rabioso, que caracteriza la palabra de Yahvé. Bueno, esto también me hizo recordar algo que menciona, encontraron algunas de las referencias, creo que es en Moisés y la religión monoteísta, y es que eh, mm, hay una similitud en el sonido pues, de Yahvé con Jovis, que es una manera también o Jovis, que es una manera de decir Júpiter, que también es una manera de decir Zeus, y esta furia, esta rabia en la palabra también es, digamos, muy característica de Zeus, al menos por ejemplo, en la Ilíada. Acuño pues como ese recuerdo ahí que no traje dentro de lo escrito. Eh, Llamar la atención sobre la invectiva, sobre este tono de Oseas, trata de resaltar el paso de la imputación del rito, de la prostitución sagrada que recorre el texto, esto es Lacan, al envite por el cual Yahvé se declara esposo de su pueblo, lo elige. Lacan ve en este acontecer una explicación sustitutiva a la elección del pueblo por parte de Moisés y sugiere que este puede ser el origen de esa larga y misteriosa tradición que hace de Cristo el esposo de la iglesia y de la iglesia la esposa de Cristo. Quien es invitado a comentar esa lección sugiere que puede haber una especie de desmitización, de transferencia sobre la colectividad de Israel, de esa diosa que es la mujer de Baal en las religiones semíticas, eh, es decir, que esta deidad femenina fue traspasada sobre Israel. Y comenta que en su impresión, la religión profética sustituye a la diosa por Israel. Sería el caso de Oseas, la sustituye por el pueblo. En últimas, la meta era establecer una comunidad de amor indisociable entre Dios y su pueblo, sin ninguna instancia intermedia que perturbe sus vínculos de corazón. Una relación así solo es conocida bajo el matrimonio, solo es concebible bajo el matrimonio. Esto es serio. Menciona que al Selin considerar a Moisés como un profeta, es decir, como el portador de la palabra divina, quien personifica la función profética, este estaba condenado al martirio. Bueno, un breve comentario sobre el de la horda. Llama la atención sobre los destinos opuestos, esto es en una lección anterior, a los que lleva la estructura del mito de Edipo y el asesinato del padre de la horda primitiva. Del primero, luego del asesinato del padre, eh, se espera el goce de la madre, mientras que del segundo, luego del asesinato del padre, se sigue la prohibición del goce, además del surgimiento de la fraternidad.
Sobre este punto, Lacan previamente había dicho que solo conoce un origen de la fraternidad humana, la segregación. De hecho, sobre el segundo mito comentaba, especialmente con relación a la insistencia de Freud sobre el acontecer efectivo de los hechos narrados, lo siguiente. Esta condenada historia del asesinato del padre de la horda, esa payasada darwiniana, el padre de la horda, como si alguien alguna vez, como si alguna vez hubiera habido el menor indicio del padre de la horda. Se han visto orangutanes, pero del padre de la horda humana nadie vio nunca el menor indicio. La relación de Moisés con el padre de la horda sostiene Lacan que está muy claro que si el espíritu que si es el espíritu de Moisés el que retorna de este modo, no se trata precisamente de un asesinato que engendrara el acceso al goce. Aún más, agrega que los profetas nunca hablan de Moisés, ni tampoco mencionan de ningún modo lo que para Freud fue crucial en la religión mosaica, que el Dios de Moisés fue el mismo de Akenatón, un Dios que sería uno. Para Lacan, el problema está en que no puede abordarse la referencia freudiana al mito sin hacer intervenir, más allá del asesinato y el goce, la dimensión de la verdad. Agreguemos que, ante la supuesta tendencia a la verdad de manera natural, Freud contrapone que creemos en aquello que es solicitado por nuestras ilusiones de deseo. También en Moisés y la religión monoteísta. La ignorancia en Yahvé, creo que ese es un error mío, creo que la ignorancia de Yahvé, de lo real. En este punto, cabe examinar lo que Lacan introduce en el seminario sobre el padre real como agente de la castración. Sostiene que el padre real hace el trabajo de la agencia del amo. Recordemos que lo que descubre el discurso del amo es que no hay relación sexual. Ahora bien, ¿en qué punto se inserta la referencia a la ignorancia? Lacan aquí en extenso. Para ser un padre, quiero decir, no solamente un padre real, sino un padre de lo real, hay, a buen seguro, cosas que es preciso ignorar ferozmente. Es preciso ignorar todo lo que no sea aquello que intenté fijar la última vez en mi texto como el nivel de la estructura. De acuerdo con la posible mantenerse en la verdad de modo absoluto, no podría saberse lo que se dice. Agrega que quien sabe lo que dice, no porque todo el mundo hable, dice algo. ¿En qué discurso se inserta uno en el límite de esta posición ficticia? Se pregunta Lacan también. De este modo, para Lacan, ese que realiza esa posición radical de ignorancia feroz en todo lo que no sea en el nivel de la estructura es Yahvé mismo, condición esencial para ser un padre de lo real. Yahvé ignora ferozmente todo cuanto existe sobre ciertas prácticas de las religiones que por entonces abundaban y que se fundaban en cierto tipo de saber sexual. Es decir, que ignorar este saber de lo sexual implica ignorar la castración. Todo esto resulta relevante para Lacan, dada la subversión del orden anterior que introduce Yahvé. Y porque se ha inaugurado cierto discurso que intento aislar este año como el reverso del discurso psicoanalítico, a saber, el discurso del amo. A causa de esto, precisamente, ya no sabemos nada de esto. Me pregunto yo, de la castración. Al respecto, Lacan previamente se ha interrogado qué es lo que se trata de disimular, que cuando entra en el que cuando se entra en el discurso, que cuando entra en el discurso del amo, con el que ahora nos estamos orientando, el padre está castrado desde el origen. Para Lacan, lo que posibilita hacer del padre un tirano es justamente que se trata del padre real como construcción del lenguaje, lo que Freud siempre señaló. Agrega que el padre real
bueno, que esto también, ahora que lo leo, es la esencia del simbolismo, ¿cierto? Poder reemplazar una cosa por otra. Continúo. Agrega que el padre real no es más que un efecto del lenguaje y no tiene otro real. Dice también, no digo otra realidad, ya que la realidad también es otra cosa. O sea, no, cuando él dice aquí el padre real, no habla del padre de la realidad y no está hablando ni del que origina la realidad, digámoslo así, ni del padre de familia. Lo anterior nos permite concluir eh, que aquello sobre lo que recae la ignorancia feroz de Yahvé, en tanto Padre real, sería justamente el hecho de no ser más que un efecto del lenguaje. Adicionalmente, Lacan describirá lo que ocurre en la práctica con la castración. Incluso para el niño, por mucho que se crea lo contrario, el padre es quien no sabe nada de la verdad. Bien, en cuanto al padre real, si se trata de restituirlo con la articulación que hace Freud, esto es Lacan, se articula propiamente con lo que concierne al padre imaginario, a saber, prohibición del goce. No obstante, Lacan es tajante al decir que lo que constituye al padre real, lo que hace de él, lo esencial, está claro, a saber, es la castración, a la que yo apuntaba hace un momento diciendo que había allí un orden de ignorancia feroz, quiero decir, en el lugar del padre real. O sea, quien se ubica pues en ese lugar, en este caso Yahvé. Entonces, a ese padre real no hay otro modo de atrapar, sino es como padre imaginario, es decir, como prohibición del goce, o aquel que prohíbe el goce. No obstante, insistamos, esto lo tomo de Mónica Urtenberger. Lo esencial en ese padre real es que desconoce su propia castración. Aquí la palabra desconoce, no lo había notado, no dice ignora. Realmente, ¿qué es desconocer su propia castración? Es, en primer lugar, desconocer que se es efecto del lenguaje, del discurso en tanto tal, lo que lo determina como objeto. La posición del analista ligado a un discurso, el discurso analítico, se escribe A sobre S2, siendo justamente pues esta constitución de objeto, ¿cierto? Es decir, su posición en el discurso es la de hacer semblante del objeto, causa del deseo, en el ser que habla y que hablando goza de aquello que ignora ferozmente, pero que lo determina como objeto. Bueno, el último apartado, que es la ignorancia en el analista. Si las cosas, lo que un analista precisa no ignorar es el orden de los efectos del lenguaje. Esto también lo tomo de Unterberg. Entre ellos, la castración. En el texto Pulsiones y destinos de pulsión, Freud señala cómo en la constitución del yo intervienen el amor, la indiferencia y el odio en su relación con el placer y el displacer. Aquí podemos decir que la posición del analista no es la del yo, también afectado por la ignorancia. En el texto aparece indiferencia y las otras dos pasiones, sino que tiende a tratar de alcanzar en el punto neutro de la total apatía para armonizar con el uno caótico e indeterminado. Esto lo tomo de otra comentarista que es Tendrans, Silvia Elena Tendrans. Incluso el amor al saber, también lo tomo de esta comentarista, es una manifestación del horror al saber propio de la represión y en definitiva mantiene al sujeto en la ignorancia. De acuerdo con Tendrán, esta autora, el enseguecimiento de las pasiones es solidario de la emergencia de un vacío intermedio, para que en ese vacío se aloje la indiferencia, entendida como una posición neutral, sin finalidad ni objetivo, sin ser desequilibrado por las pasiones. Que más ha llamado la atención de los comentaristas, se interroga si es esta la posición que debe tener el analista. Su respuesta es tajante, seguro que no. El analista no tiene esta pasión feroz
que tanto nos sorprende cuando se trata de Yahvé. A Yahvé no parece faltarle ninguna de las tres pasiones fundamentales: amor, odio e ignorancia, muy distinto al imperativo budista de purificarse de estas pasiones. Esto también lo trae a colación Lacan. El único sentido que se le puede dar a la neutralidad analítica es que no participa de esas pasiones. Esto le hace estar, esto es Lacan, esto le hace estar en todo momento en una zona incierta, en la que vagamente está la búsqueda, siguiendo el paso, para estar al ajo, que traduce como para estar al corriente, en lo que refiere al saber que sin embargo ha repudiado. Esta posición es la que escribe el A minúscula en el lugar de la gente en el discurso analítico. Lacan no precisa cuál es el saber que el analista ha repudiado. Será el mítico. En cualquier caso, si el ser existe virtualmente en el momento del análisis, solo gracias a la acción de la palabra logra su realización. Esto lo tomó esta comentarista y que me parece que esa acción de la palabra, pues intuyo que pasa por el mito también. Valdría la pena revisar, esto fue una nota que me encontré en estos comentarios, si Lacan sostiene la posición que manifiesta en variantes de la cura tipo, donde el fruto positivo de la revelación de la ignorancia es el no saber, que no es negación del saber, sino su forma más elaborada, como más abstracta, digámoslo así. O si acaso esta exhortación de neutralidad analítica subvierte esta posibilidad. Cierro recordando algo que ha enunciado en la lección anterior, puesto que me parece que describe la posición que él mismo asumió en el mantenimiento del psicoanálisis en extensión, una intervención hablada conservando la referencia al texto, y que a mi parecer opera como una invitación indirecta también. Me ha parecido, esto lo dice cuando va a introducir al señor Capuot en la lección, me ha parecido que no podía hacer nada mejor que presentar, miento, de hecho esto lo dice cuando va a presentar radiofonía. Me ha parecido que no podía hacer nada mejor que presentar un escrito y no librarme a la inspiración del momento, a este ir abriendo camino al que me dedico cada vez que me encuentro ante ustedes, que se alimenta de notas abundantes y que ocurre porque ustedes me ven aquí, preso de este ir abriendo camino. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias y agradezco sus comentarios, preguntas, intervenciones. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta para abrir la discusión? A mí me parecía muy interesante, Andrés, en esto que decías respecto al paso que hace Lacan respecto al padre imaginario que prohíbe el goce, al padre real que representa la verdad fallida, porque hay esto tan interesante de cómo el padre real es solo aquello que implica que la verdad está fracasada, ¿no? Que no hay manera de alcanzar esa verdad al menos plenamente, ¿no? Entonces creo que hay algo que es muy importante a propósito de lo que venimos trabajando, que precisamente le quita esta imagen al padre imaginaria de referirla a alguien, digamos, ¿no? Y sobre todo a alguien que está prohibiendo y solo introducirlo como función de falla de la verdad, que es justamente este efecto de que precisamente es porque la verdad se constituye en lo simbólico por el hecho de hablar que ella misma queda atravesada por esa imposibilidad, ¿no? Entonces, esa parte a mí me pareció muy Eso que dice importante. me parece interesante, no lo recogí, creo que está dentro de las notas, pero no lo recogí. Y es que este padre real es como una enunciación de lo imposible, porque no pudo haber asesinato antes de la ley.
Entonces, este tema del asesinato del padre es como un enunciado de lo imposible también, y en ese sentido apunta a lo real. Era algo que también veía dentro de las notas. Ujú. Exactamente, sí. Y ahí me parece que hay algo que es muy importante, ¿no? Que el padre no sería la prohibición, sino la presencia de lo imposible. Eh, Diana, luego Beatriz y luego yo. Gracias, buenas noches. Gracias, Andrés. En ese orden de ideas, a mí me resuena. En la lección pasada, Beatriz también nos mostraba, como dice Lacan allí, en relación al padre, en relación al el Edipo de Sófocles, que lo que él termina haciendo en esta lección es de una vez desmontando, o sea, como mostrando la caída del soporte que había en la estructura del padre con relación al padre y muestra cómo eso a lo que Capua entiende y trae aquí es precisamente que es es una falsedad. O sea, porque esto de Moisés fue lo que se encuentra en las escrituras y todo esto había sido una falsedad que había, o sea, que no se dijo que había muerto de esa manera trágica y todo eso. Entonces, es como la caída del padre al lado de la estructura como quien sostenía, quien puede saber sobre el ser. En la lección pasada, Beatriz también nombraba, traía esta parte, decía que Edipo era quien podía saber del ser y Lacan subrayaba, o sea, es que el hombre puede saber, o sea, es algo de lo que no se puede saber. Entonces es como una caída contundente de esa función del estructurante del padre en estas últimas lecciones, que es igual, es un padre que mítico o que sea de lo real, es un padre que no puede tener el soporte de la verdad. Muy interesante. Muchas gracias, Andrés. Beatriz. Bueno, gracias Andrés. Hiciste un recorrido pues muy extenso por los textos de Freud, lo cual justifica un poco esta lección que es como tan extraña. Si uno coge esta lección sola, uno dice, pero Lacan, ¿por qué le dio por hablar de esto? Y evidentemente es continuación de lo que él se propone en la lección anterior, la que se llamó aquí del mito a la estructura. Y yo creo que es una lección donde él continúa y termina, digamos, cuestionando a Freud o poniendo a Freud en su lugar o lo que él nos entregó con respecto a este mito y al Edipo, porque lo trae en la página 145. Recordemos que él dice ahí, se lo he dicho, el complejo de Edipo es el sueño de Freud. Como cualquier sueño requiere ser interpretado. Y entonces es lo que él está haciendo desde la lección anterior, interpretar la enunciación que hay en los enunciados de Freud y extrayendo cosas muy importantes, pero poniendo también las cosas en su justo lugar. Por ejemplo, que Freud de alguna manera se perdió, tiene un término aquí muy interesante, sobre el mito en el nudo. Él dice que se perdió como en ese nudo mítico porque partió de una cosa falsa, que es esta lectura de Schelling, que creo que es lo que le interesa a Lacan mostrar, ¿cierto? Cómo Freud se perdió de alguna manera y se fue como por un lado a partir de una interpretación falsa, lo cual no quiere decir que no tuviera su lugar, porque ese es el otro punto que a mí me parece interesante de esta lección, y es que Lacan nos quiere poner a pensar, ¿por qué le interesa al psicoanálisis? Bueno, Freud era judío, y la respuesta inmediata sería, pues porque Freud era judío, le interesaba toda esta historia, pero no.
Yo creo que Lacan resalta que el interés para el psicoanálisis y los psicoanalistas es el método de lectura y de desciframiento que tienen los judíos del Talmud, digámoslo así. Y él quiere de alguna manera mostrarnos, orientarnos que hacia allá apuntaría lo que ha de hacer el psicoanálisis, un desciframiento de alguna manera. De hecho, trae, pues tú lo dijiste, una ironía sobre cuando dicen que la interpretación pues es de contradicciones, él dice, pues no importa, ¿cierto? No importa, porque es descifrar de lo que se trata. Entonces yo creo que por eso también esto le interesó a él. Pero hay un punto que me parece que él trae de la lección anterior, tú hiciste alusión a ello, y es que él sitúa tanto a Yahvé como al Padre en el lugar de la gente, en el discurso del amo. El asunto es que ese discurso donde el Padre es el amo, en la gente ya no va, ya no funciona. Eso es, de alguna manera, lo que Lacan nos quiere mostrar. Me parece a mí, es la lectura que yo hago con estas dos lecciones que son muy importantes para entender el Padre real, precisamente. Yo los invito a que vuelvan a la lección anterior, donde él hace un extenso desarrollo sobre ese asunto de lo que es el Padre real. Se mueve entre distintas cosas. Cuando dice, por ejemplo, que el único Padre real que es el espermatozoide, para hacer una cierta ironía con respecto al Padre de la realidad. Pero también lo que recordaste, el Padre como lo imposible. Es muy interesante devolverse de esta lección a la anterior y nos va a permitir entender esa noción de Padre real. Gracias, Andrés. Gracias, Beatriz. Adelante, John. Gracias, Andrés. Buenas noches. Muchas gracias, Andrés, por el trabajo y por el juicio de ir a los textos de Freud y por leer también otras fuentes que pues permiten ir como dando claridades sobre el texto. A propósito de la clase anterior y del título, sobre todo que se le ha dado a la clase anterior del mito de la estructura, fíjense que en Lacan hay una sustitución de otra forma en la que se ha visto antes desde el punto de vista griego la relación con el mito. En la antigua Grecia no se pasó del mito a la estructura, sino del mito al logos. Justamente el cambio que hubo fue a través de Tales de Mileto y de Demócrito particularmente, pero justamente el paso del mito al logos implicó lo siguiente, y es, en el mito siempre hay un padre que es exterior a la estructura. Es el que determina las leyes con que se rige la estructura. Es decir, que lo que pasa en la estructura es voluntad del padre. Hay un agente consciente exterior a la estructura. Zeus, por ejemplo, ¿cierto? O cualquier dios que explicaría las leyes con las que se rige el universo, por ejemplo. Pero cuando aparece el pensamiento filosófico, y particularmente cuando Tales de Mileto y Demócrito empiezan a cuestionar la necesidad de que exista ese padre, de que exista esa exterioridad, lo que ellos se preguntan es cómo explicar la naturaleza con las mismas condiciones internas de la naturaleza, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí, en la vertiente filosófica, pues va a primar la función del logos. Cuando Lacan plantea la relación entre mito y estructura, pues Lacan está colocando no en el centro al logos, sino al hecho de que a él le interesa un tipo particular de estructura, que no es la del estructuralismo, por eso él también rechaza que se le llame estructuralista. De hecho, ustedes recuerdan que la primera traducción de los escritos al español se llamaba Lectura estructuralista de Freud, y eso sacó de quicio a Lacan en su momento. Y eh, la estructura que le interesa a Lacan es una estructura que se caracteriza por tener un cuadro vacío, es decir, un agujero, mientras que la estructura estructural es una estructura cerrada, completa en todas sus partes, ¿sí? Y, por supuesto, ese vacío implica, o ese agujero implica pensar justamente lo que tiene que ver con lo real. Por eso me parece que hay una gran diferencia en la manera en cómo Lacan va a ver el padre, tal como Freud lo va pensando en términos de sostener el padre del mito. De hecho, pues, lo que Lacan sostiene es que Freud hasta el último momento sostuvo el mito del padre, no pudo prescindir de él, ¿sí?
que puede ser, por un lado, el padre imaginario como prohibidor, ¿cierto? Que Lacan ya había hablado de esa diferencia entre el padre imaginario y el padre real en el seminario 4, si ustedes recuerdan cuando habló de las formas de, 3 formas de falta de objeto, y particularmente en la clase que se titula del complejo de castración, ha presentado una tablita que tiene justamente, es el primer antecedente de lo que van a ser los discursos, y está el agente, la falta de objeto y el objeto, y en la primera línea está el agente, que sería el padre real, la falta de objeto, que sería la castración, y el objeto, que sería imaginario, que uno podría suponer que ahí iría el falo imaginario como objeto de la castración, ¿cierto? Y en la tercera línea está el padre real, el padre imaginario, perdón, como agente, eh, que sería el que priva de algo. Por eso acá se dice que el padre es el que priva del goce, ¿cierto? El que prohíbe eso. Pero fíjense que en ese momento Lacan todavía, cuando hablaba del padre real, lo asumía como una persona que estaba en la realidad. Lacan todavía no distinguía para él mismo la diferencia entre real y realidad. Incluso cuando habla del espermatozoide, Lacan todavía tropieza un poquito con esa vertiente imaginaria del padre. Pero todo este trabajo de esta clase, me parece a mí, le permite a Lacan quitarle al padre la consistencia imaginaria, quitarlo también del lugar del significante en el que equívocamente lo había colocado, y lo venía colocando pues en el sentido del discurso del amo, e incluso en esta clase todavía un poco patina, a mí me parece a mí, porque lo que uno ve es que Lacan poco a poco ese padre real lo lleva justamente al lugar de lo real, que es el de lo imposible. Entonces uno podría, siguiendo la lógica de Lacan, incluso con unos seminarios un poquito más adelante, ver que el padre real, así como en Freud, fantasía o, o realidad psíquica podrían ser sinónimos, en Lacan, padre real o traumatismo, ese traumatismo pero con la OU del agujero, ¿cierto? Podrían ser tomados como sinónimos. Es decir, que el padre no es ni una persona, no es tampoco ni siquiera el significante, sino el efecto del lenguaje, dice ahí, que sería el efecto de esa fusión entre organismo y lenguaje, que funda un agujero. Entonces, ese padre no existe más que como vacío. Por eso es una verdad fallida desde todo punto de vista, y por eso ese padre está ahí simplemente como un recordatorio de la falta, pero justamente la tendencia de, de nosotros los humanos es a tratar de poner ese agujero una imagen o un nombre, ¿cierto? Ahorita que leía el texto, Andrés, y decían, nombrando a Yahvé de Yahvé, yo escuchaba también como que es más bien un déjà vu en vez de un déjà vu, ¿cierto? Ese déjà vu de volver a poner al padre en el mismo lugar una y otra vez del agujero para tratar de velar justamente la falta. Entonces el padre imaginario queda como un fantasma allí que vela el efecto del lenguaje, que es que el padre real no es más que agujero. Ya me extendí mucho, pero bueno, eso era lo que quería plantear. Gracias. Gracias, John. Beatriz. Sí, yo quiero complementar lo que John acaba de decir, porque efectivamente Lacan, inclusive en la lección anterior, dice, pues es el lenguaje el que introduce de alguna manera la castración. La estructura del lenguaje, y John explica muy bien, es una estructura agujereada. Eso pues nos llevaría otra vez a la lógica del surgimiento del sujeto y el significante, y que en ese surgimiento está ese agujero que sería la castración, porque no hay nada que lo represente, digamos así. En la lección anterior también Lacan dice una cosa eh, que tiene que ver, tiene una frase, discúlpenme, dice que en la medida en que el Padre es real, el ser humano necesita, que es lo que acaba de decir John, necesita imaginarlo como prohibidor, como, como prohibidor y como el que frustra, priva, todas las tres categorías puestas en ese padre imaginario. Y por eso es tan difícil desmontar esa idea del mito de Edipo, porque es lo que sustenta lo imaginario del padre, a lo que Freud jamás renunció. Lacan se pregunta en esta lección por qué Freud necesitaba, lo dice así literalmente, por qué Freud necesitaba de la muerte de Moisés, de que eso fuera un hecho real.
y fue a donde pudo encontrar ese argumento en Schelling. Porque Freud necesitaba el padre de la horda primitiva como un hecho acontecido. Es exactamente la misma pregunta. Es exactamente, pues porque Freud era un sujeto como cualquier sujeto. Acuérdense que una de las preguntas de Freud fue por el padre. La que le quedó pendiente fue la mujer, pero la que lo movió fue la pregunta por el padre. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, pues entonces agradecemos muchísimo a Andrés por ese trabajo tan riguroso que nos presentó el día de hoy y nos encontraremos entonces la próxima vez para seguir trabajando este seminario. Les agradecemos muchísimo a los asistentes. Gracias a todos ustedes por la atención, por la compañía, por los comentarios, por las correcciones que Gracias. siempre se agradecen mucho para poder seguir construyendo el texto y los argumentos, ¿cierto? Nos vemos la próxima semana también. Muchas Gracias a gracias, Ay, Richie. muchas Hasta luego. gracias. Buenas Gracias. Hasta noches. luego.